Uno de los casos más controversiales sobre contacto alienígena se dio entre 1956 y 1978 en Italia, un extraordinario proceso de contacto masivo, en el cual unas 150 personas mantuvieron contacto con unos 50 seres que afirmaban ser extraterrestres. Que tenía contactos con seres extraterrestres, contactos directos, es decir, que ellos, los terrestres, volaban en los platillos, bajaban en sus bases, porque estos seres tenían muchas bases en Italia. Habló un cónsul italiano que ha escrito mucho sobre los ovnis y los seres, porque él había tenido experiencia directa de ver ovnis. Pero nunca él explicó lo que era verdaderamente este caso, lo grande que era. Uno de estos contactados fue el científico Stefano Breccia, quien publicó en el 2007 el libro Contacto en Masa, en donde cuenta todo lo ocurrido en esa época. Bruno Sammachichia, quien ha sido el protagonista principal en mi historia, quería que lo escribiera. Durante toda su vida se empeñó en mantener todo en secreto. Mas en los últimos años de su vida cambió de parecer y que la gente se enterara sobre lo que pasó. Conozco a unas 150 personas cuya identidad está presente en este caso. De verdad se trata de un contacto en masa. Date cuenta, detrás de mí hoy existen estos edificios enormes, pero en aquel entonces se encontraba en esta zona solo con una villa muy extensa, en donde actualmente hay un parque. Resulta que en esta villa vivían dos alienígenas. Se prestaba que fácilmente la gente pudiera acudir al lugar para conocerlos. ¿Estas criaturas eran humanas? Así es, tanto un grupo como el otro. Correcto. La única diferencia es que el grupo W56 eran seres cuya altura era más de la de los humanos, la cual se extiende entre 2 metros hasta 3 metros y medio. Aparte de ellos, existe un grupo de entes muy pequeño y ellos tienen una altura como de 20 centímetros hasta 1 metro. Había algunos que tenían la piel distinta y los que poseían una piel que se tornaba azul, y todavía otros con la piel muy blanca. Los contrarios, por otro lado, se asemejan a nosotros en cuanto a la altura. Tenían muy buen aspecto físico y ejercían muchísima fuerza. El pelo era sumamente claro. ¿Te acuerdas de los oficiales soviéticos típicos de estas épocas? Pues tenían los seres cierto parecido a ese perfil. ¿Usted viajó dentro de estas naves? Significa un problema para mí confesártelo, ya que no te serviría si acaso fuera cierto. Pero sí lo hizo. Sí. ¿Cómo son por dentro? Todo era... todo el entorno era sumamente limpio. No existían ángulos entre los muros. Se podría calificar la luz como muy suave, sin que haya una fuente específica de origen de la misma por dentro. Carece de cualquier percepción de aceleración y no se percibe ruido. Te sientes tan tranquilo que no comprendes nada de lo que te rodea, a menos que te fijes en el tablero. Era una pantalla con solo tocarla hacía que la computadora en un momento dado mostrara únicamente los iconos que el piloto necesitaba o
o que debía conocer. Sin embargo, el piloto no tenía por qué encargarse de nada y solo le pedía a la computadora que cumpliera con sus órdenes. Lo que se les hace extraño aceptar a los ufólogos es precisamente eso. Lo extraño que es asimilar que los ovnis no cruzan trayectorias de un sitio a otro, sino que suben, bajan, esquivan. Resulta que en un momento dado la computadora opta por escoger una infinidad de opciones y selecciones en el plan de vuelo. El caso Amicixia serían extraterrestres que considerarían a la Tierra como uno de los 50 planetas madre, en que se originó y desarrolló la vida inteligente en este sector galáctico. Es una grabación de la transmisión por el radio inalámbrico de transistores de aquel entonces. La persona que se escucha es una alienígena. Cari amici, cari figlioli, siate certi di noi, poiché nessuno tra noi vacillerà. Voi siate uniti, uniti, uniti e sopportate. A las 11 de la noche fuimos a un camino en las afueras, por lo tanto sin gente, y era un camino que llegaba hasta San Siro, el estadio San Siro, y ahí tenían una pequeña base, y de ahí salió un disco. Todos estábamos ahí, porque había sido un avistamiento concertado. Estaba como a 300 metros, no más, muy grande, luminoso, color oro, con el contorno, no con una luz fuerte, con el contorno bien definido. Son humanos, pero con muchas aplicaciones cibernéticas. Todos son humanos, a menos a mí me han parecido que son humanos. Al menos todos los que yo he visto son tal cual como nosotros. Para mí es una cosa difícil de decir, porque es muy complicado de explicar. Yo me di cuenta de eso cuando pasaban cerca de mí. Pasaban cerca de mí y era una luz que me tocó y estaba lleno de centellas. Yo iba en moto y pasó cerca de mí. Era de noche por la calle y al avanzar en la moto a la distancia vi un gran destello y se desintegró. Es que este grupo que manejaba a una especie de servidumbre, la cual consistía en robots biológicos, revelación que sin duda evoca imágenes de clones, precisamente. Nunca se dio a conocer esta información en los 50, sino hasta los 80 y 90. Posteriormente, se captaban noticias de seres extraterrestres que sostuvieron relaciones sexuales con los seres humanos, y estos se relacionaban con mujeres en la Tierra e hicieron crías. La evidencia respecto a estos hechos llegó a la luz en los 70 y 80, pero para nosotros aquí en Italia no fue ninguna novedad. Estos seres habrían venido hace unas décadas a la Tierra en un número de 600, para luego repartirse en 12 grupos de 50 en países como Rusia, Alemania, Austria, Francia, Italia, Argentina, Chile, etc. El grupo Amicixia, que se estableció en Italia, tenía bases secretas cercanas a la ciudad de Pescara, en la que llegaron a convivir con sus pobladores. Muchos de ellos se casaron con mujeres terrestres y formaron familias con ellas.